Hola, hoy nos enfrentamos a una paradoja que, bueno, lleva 2000 años sobre la mesa. Casi nada. Como una religión que empezó con un mensaje radicalmente simple sobre el amor, la confianza, un reino interior, se convirtió en una de las instituciones más complejas, dogmáticas y poderosas de la historia. Es que la transformación es alucinante. Es la pregunta del millón, sin duda. Y para intentar desentrañar ese misterio, hoy vamos a bucear en una obra que intentó precisamente eso. La esencia del cristianismo, del historiador y teólogo Adolf Harnack. Un clásico. Totalmente. Y es un texto que actúa casi como un bisturí de arqueólogo, ¿sabes? Intentando separar todas las capas que la historia ha ido añadiendo para ver qué hay en el núcleo, en el origen de todo. Me gusta mucho esa imagen, la del bisturí, porque, claro, las interpretaciones que se han acumulado son, infinitas. Sí, hay quien ve a Jesús como un reformador social, casi un protosocialista. Otros como un místico pesimista, una especie de Buda occidental. Y otros simplemente como el fundador de una institución. Exacto. Nuestra misión hoy, siguiendo a Harnack, es intentar escuchar ese mensaje original por encima de todo ese ruido. Así que la primera pregunta es casi obligada. Si queremos ir al origen, ¿de qué nos podemos fiar? ¿Qué pasa con las fuentes? Pues es el punto de partida esencial. Y aquí Harnack traza una línea muy clara. Nuestra base son los evangelios, pero ojo, no todos son iguales desde una perspectiva histórica. Vale. Los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son nuestras fuentes principales. Pero a ver, no son biografías como las entendemos hoy, con objetividad y datos contrastados. Son, sin rodeos, escritos de propaganda. Su objetivo es generar fe. Pero un momento, ¿eso no es una contradicción en sí misma? ¿Cómo pueden ser fiables históricamente? Tendrían todos los incentivos del mundo para adornar, exagerar o incluso inventar cosas, ¿no? Totalmente. Y ese es el trabajo crítico del historiador. La clave, según Harnack, no está en tomar cada palabra como un hecho literal, sino en analizar el material que usan. ¿A qué te refieres con el material? Él sostiene que, aunque el marco sea propagandístico, el contenido de esos tres evangelios, las parábolas, los dichos, la forma de argumentar, pertenece a una capa muy antigua, muy primitiva, todavía profundamente judía. Ah, entiendo. Es como si los autores hubieran montado su película usando metraje muy antiguo, muy cercano a los hechos. Todavía se puede oler, por así decirlo, el ambiente original de Galilea. Vale, lo pillo. No es el libro en sí, sino los fragmentos que contiene, que son como fósiles de una época anterior. ¿Y qué pasa con el cuarto evangelio? Con el de Juan. Siempre se le ha visto como el raro de los cuatro. Exacto. Para Harnack, el Evangelio de Juan, no sirve de mucho si quieres saber qué hacía Jesús en su día a día. La cronología, los hechos puros y duros. Eso es. Es una obra más tardía, mucho más teológica. Sin embargo, y esto es lo fascinante, lo ve como algo primordial para entender otra cosa, ¿El qué? la impresión que causó. Juan no te dice tanto qué pasó, sino el impacto arrollador que tuvo su figura. Es el eco de su personalidad, la reflexión sobre quién era, las ideas que su mensaje desató. O sea, los tres primeros nos dan el esqueleto de los hechos y la predicación. Y el cuarto nos da el alma, la huella que dejó. Justo. Antes de meternos en el mensaje, hay que tocar un tema peliagudo, los milagros. Para un análisis histórico, eso suele ser un callejón sin salida. Sí. Y Harnack lo aborda de una forma muy pragmática. Nos pide que nos situemos en el siglo I. Nuestra idea de ley natural no existía. El mundo estaba lleno de lo inexplicable. Claro. Un milagro no era tanto una violación de las leyes de la física, sino simplemente un suceso extraordinario. Algo que se salía de lo normal y se atribuía a un poder superior. ¿Me explico? Sí. Lo realmente interesante es que, según los propios textos, Jesús parece bastante reacio a basar su mensaje en eso. A menudo regaña a los que solo van buscando señales y prodigios. Es como si les dijera, estáis mirando al delo y no a la luna. Lo importante no es esto. Eso es clave. El propio protagonista le quita importancia al espectáculo para centrarse en la palabra. Bien, pues hagámoslo. Si apartamos los milagros y nos centramos en la predicación, ¿cuál es esa esencia que encuentra Harnack? Pues la destila en tres ideas fundamentales, que él llama círculos de pensamiento, y están tan interconectadas que en realidad cada una de ellas contiene el Evangelio entero por sí misma. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que todo el mensaje se puede encontrar en cada una de esas tres ideas por separado?
Eso es. No son 3 capítulos de un libro, sino 3 formas de expresar la misma idea central. Eso es increíblemente denso. Suena casi como un fractal, donde cada pequeña parte contiene el patrón del todo. Vale, tengo que entender cómo funciona eso. Empecemos por la primera. El primer círculo es el reino de Dios y su advenimiento. A ver, este concepto ya existía en el judaísmo, pero se entendía sobre todo como un evento futuro, colectivo y dramático. El día del juicio, vamos. El fin del mundo, básicamente. Básicamente. Y Jesús habla de eso, sí. Pero aquí viene el giro radical. Él introduce la idea de que el reino de Dios es también algo presente, personal e interior. Es algo que llega a los individuos, que penetran el alma ahora. O sea que el foco cambia por completo. Ya no es solo mirar al cielo con ansiedad esperando a que pase algo, sino mirar hacia adentro para encontrar algo que ya está sucediendo. La revolución no es solo cósmica, es psicológica. Exactamente. El reino de Dios es el dominio de Dios en el corazón de cada persona. Por eso usa parábolas como la del grano de mostaza o la perla de gran precio. Son cosas pequeñas, ocultas, que crecen desde dentro y tienen un valor incalculable. El tesoro no está en un futuro apocalíptico, sino en un descubrimiento interior que lo cambia todo en el presente. Has dado en el clavo. Entendido. El reino de Dios ocurre dentro de ti. Vale. Pero claro, para que ese reino interior tenga sentido, tu relación con ese Dios tiene que ser diferente a la de un súbdito con un rey lejano, ¿no? Es ahí donde encaja la segunda idea. Ese es el puente perfecto hacia el segundo círculo. Dios Padre y el valor infinito del alma humana. Si el reino es interior, la relación con su rey no puede ser la de un déspota que vigila el cumplimiento de miles de normas. Claro. Jesús presenta a Dios de una forma abrumadoramente sencilla, como Padre. Y esta idea, que hoy nos parece tan básica, fue revolucionaria. Un padre que conoce a sus hijos, que se preocupa por ellos. Y supongo que si Dios es tu Padre, eso cambia radicalmente cómo te ves a ti mismo, Y a los demás, claro. lo cambia todo. Si eres hijo de Dios, entonces tu alma, cada alma humana, tiene un valor infinito. Más que el mundo entero, llega a decir Jesús. Esta es la base de su individualismo radical. El valor de la persona no reside en su clan o su estatus, sino en esa relación filial directa. El Padre Nuestro sería el resumen de eso, ¿no? Para Harnack es el resumen perfecto de todo el Evangelio. La filiación, la confianza, la providencia, la lucha contra el mal. Todo está ahí. Es un cambio de paradigma total, de una religión de preceptos y rituales a una de relación personal, de confianza. Y esto inevitablemente tiene que chocar con la moralidad establecida, lo que me lleva al tercer círculo. Sí, el tercero es la mejor justicia y el mandamiento del amor. Jesús no viene a tirar por tierra la ley judía, sino a llevarla a su raíz última. Su mejor justicia no se queda en el acto externo, va más adentro. Va a la intención, al corazón. Ya no basta con no matarás. El mandamiento real es no odiarás. No basta con no cometerás adulterio. La raíz es no alimentar la lujuria en tu mente. La moralidad se interioriza. Busca el origen del acto, no solo el acto en sí. Pero eso es increíblemente exigente. Controlar los actos ya es difícil, pero controlar las intenciones es casi imposible. Y por eso, según Harnack, Jesús lo simplifica todo en un solo motor, en un único principio que lo engloba todo. El amor. El amor. El amor a Dios, que se manifiesta en el amor al prójimo. Y ese prójimo incluye al samaritano, al recaudador de impuestos, incluso al enemigo. Es el núcleo de toda su ética. La humildad y el amor como la única ley verdadera. Es increíble lo sencillo y a la vez lo radicalmente exigente que es reino interior, Dios como Padre y amor como ley suprema, sin rituales complejos, sin dogmas. Es casi irreconocible si lo comparas con la historia posterior de la Iglesia, ¿eh? Te deja pensando cuántas cosas se añadieron después. Y hablando de eso, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Por ejemplo, mucha gente asocia el cristianismo con el ascetismo, la negación del mundo, el ayuno. Es una de las interpretaciones más persistentes, pero Harnack argumenta con fuerza que el mensaje original no es ascético en ese sentido. ¿No? ¿No? Jesús no vive como un ermitaño. Los evangelios lo describen en bodas, en banquetes, en casa de gente de toda clase. La negación del mundo de la que habla no es una renuncia mística a la creación, es una lucha muy concreta contra 3 enemigos. A ver,
las riquezas, a las que llama mamón, y describe como un poder que esclaviza, las ansias mundanales, o sea, la preocupación agobiante por lo material, y el egoísmo, el vivir centrado en uno mismo. O sea que la abnegación no es un fin en sí misma, no se trata de sufrir por sufrir. Es la consecuencia de luchar contra lo que te impide amar y confiar. Precisamente, es la abnegación que nace del amor y del servicio a los demás, no de un desprecio por la vida o por el cuerpo. Vale, y si la ley principal es el amor al prójimo y la justicia interior, eso tiene que tener consecuencias sociales enormes. Me cuesta creer que un mensaje así no fuera una bomba para la estructura social de la época. Se metió en política, por así decirlo. No en el sentido moderno. No vas a encontrar en sus palabras un programa para reorganizar el Estado o cambiar el sistema económico. No dicta leyes civiles. Ajá. Sin embargo, su mensaje es, para Harnack, la fuerza más social que existe. La frase «ama a tu prójimo como a ti mismo» deja de ser un consejo piadoso y se convierte en un imperativo que ilumina la cruda realidad de la pobreza, la enfermedad, la marginación. Pero, a ver, mucha gente diría que eso es solo una guía moral personal, no un plan social. ¿Dónde está la línea? ¿Sugiere que esperaba que sus seguidores reestructuraran la sociedad o simplemente que fueran buenas personas dentro de ella? Sugiere que lo segundo lleva inevitablemente a lo primero. La transformación es de dentro hacia afuera. El mejor ejemplo es la parábola del juicio final. Es brutalmente directa. Sí. El único criterio para entrar en el reino no es la fe correcta, ni los rituales, ni el conocimiento. Es si diste de comer al hambriento, de beber al sediento, si visitaste al preso. La misericordia activa es el único examen. Vaya. El Evangelio no propone un programa, pero crea una comunidad cuya razón de ser es la solidaridad y la conciencia de que todos somos hermanos, no una sociedad de intereses enfrentados. Lo que nos devuelve a la paradoja inicial. Tenemos un mensaje increíblemente personal, interior, sencillo. Y lo que vemos en la historia es una institución global, con una jerarquía férrea, dogmas complejísimos, poder terrenal. El salto parece imposible. ¿Cómo se produce esa transformación? Aquí entramos en la parte más fascinante del análisis de Harnack, el proceso que él llama helenización del cristianismo. Helenización. Suena a Grecia. Exacto, cuando el mensaje sale de su cuna judía y se expande por el imperio romano, se encuentra con un universo mental completamente distinto, el mundo greco-romano, y se topa con un problema de traducción fundamental. De traducción, el concepto central para los primeros cristianos judíos era Mesías. Cristo es la palabra griega para Mesías. Pero Mesías es un término cargado de historia y expectativas judías. Para un ateniense o un romano educado en Platón, la idea de un rey ungido de los judíos pues no significaba absolutamente nada. Claro, era un concepto local, incomprensible para ellos. No tenía ningún anclaje en su cultura. ¿Cómo lo solucionaron? Haciendo algo brillante y a la vez cargado de consecuencias. Buscaron un concepto equivalente en la filosofía griega y lo encontraron en el logos. ¿El logos? Piensa en el logos como el código fuente del universo para un filósofo griego. Era la razón subyacente, la lógica divina, el principio que ordenaba el cosmos. Vale, es una idea potentísima. Y entonces hicieron la conexión, dijeron, ese Mesías del que os hablamos, ese Jesús, es el logos hecho carne. De repente, para un griego la cosa cambiaba por completo. Ya no era un profeta local de una provincia remota. Era la encarnación de la razón misma que sostenía el universo. Exacto. Es un hack de comunicación genial. Usas su propio lenguaje para explicarles tu idea. Pero, vaya consecuencias. Acabas de meter toda la metafísica griega en el corazón de un mensaje que, como decíamos, era muy sencillo. Ahí está la clave de toda la transformación. Abriste la caja de Pandora. La fe dejó de ser principalmente una cuestión de confianza y seguimiento, ven y sígueme, para convertirse en una cuestión de conocimiento y doctrina correcta. Creó en. Y una vez que empiezas a definir la doctrina correcta, inevitablemente tienes que definir la incorrecta. Y así nacen los dogmas y las herejías. Exacto. La religión pasó de ser una experiencia vivida a ser, en gran medida, la adhesión a un conjunto de proposiciones teológicas. Y para custodiar esa doctrina correcta necesitas una institución. Una jerarquía. Se establece una jerarquía clara, con una distinción cada vez más profunda entre clérigos y laicos.
Se desarrolla un ritualismo cada vez más complejo. La relación directa del alma con su padre, tan central en el mensaje original, pasa a estar mediada por la Iglesia, sus sacramentos y sus sacerdotes. Entonces, ¿qué significa todo esto? El recorrido es vertiginoso. Hemos pasado de un mensaje de relación interior y amor radical a una complejísima estructura de dogma, rito y poder. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Se perdió el Evangelio por el camino? ¿Fue sepultado bajo todas esas capas? La conclusión de Harnack es agridulce, pero esperanzadora. Él diría que no se perdió, que a pesar de todas las capas que la historia, la política y la filosofía le han añadido, el núcleo original persiste. De verdad. Lo describe como un hilo rojo que atraviesa todo el tejido de la historia del cristianismo. Sostiene que en todas las épocas, incluso dentro de las estructuras más rígidas, ese mensaje sencillo de Dios como Padre, del valor infinito del alma y de la ley del amor, ha seguido resonando, rompiendo las costras y transformando vidas. Como una corriente subterránea que nunca se ha secado del todo. Y eso nos deja con una reflexión final para seguir explorando. Si aceptamos esta visión, si el núcleo del mensaje es tan directo, tan personal, ¿qué papel juegan o deberían jugar hoy las vastas y complejas estructuras religiosas que se han construido sobre esa base? ¿Son un vehículo necesario, un obstáculo inevitable o quizás un eco cada vez más lejano de esa primera voz?